Si crees que ganar dinero por amor es construir un futuro juntos, esto es lo que pasa cuando la confianza se convierte en control y no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. No siempre fue perfecto, pero nos llevábamos bien. Así es como todavía lo recuerdo cuando intento ser justa. Nos conocimos a mediados de nuestros 20, cansados de esa forma silenciosa que aparece cuando la vida aún no se ha roto, pero tampoco se ha convertido en lo que imaginabas. Vivíamos en un departamento pequeño en las afueras de Phoenix. Nada especial. Alfombra beige que siempre se sentía un poco polvosa. Una ventana en la cocina que daba al estacionamiento. Por las mañanas, la luz entraba en cierto ángulo y hacía que todo pareciera más cálido de lo que realmente era. Él era atento al principio, no intenso, solo constante, de los que escuchan más de lo que hablan. Eso me gustaba. Me gustaba sentir que me elegían sin perseguirme. Hablábamos del futuro de forma práctica. Cuentas, ahorros, tal vez una casa algún día. No era un sueño brillante, pero se sentía real, sólido. Yo confiaba en eso. Cuando el dinero empezó a faltar, no fue un golpe seco. Llegó despacio. Una factura médica inesperada. Mis horas reducidas en el trabajo. Su auto fallando 2 veces en un mismo año. Recuerdo estar sentada en el borde de la cama una noche, la espalda contra la pared, mirando números en el teléfono hasta que me ardían los ojos. Él estaba a mi lado, tranquilo, frotándome el hombro, diciendo que lo resolveríamos juntos. Su voz firme, la mía no. La idea no nació de la desesperación. Eso es importante decirlo. Vino disfrazada de lógica, de trabajo en equipo. Él lo mencionó con cuidado, como si no quisiera asustarme. Dijo que había mujeres ganando buen dinero en línea, que no tenía que mostrar mi cara, que podía ser temporal, solo un empujón, solo hasta que volviéramos a estar estables. No respondí de inmediato. Miré el ventilador del techo girando lentamente sobre nosotros, escuchando su zumbido. Sentí el pecho apretado, no exactamente miedo, más bien resistencia. Pero entonces dijo la palabra futuro otra vez, el nuestro, y algo dentro de mí se suavizó. Pusimos reglas, claras, nada de rostro, nada de datos personales, nada de hablar fuera de la plataforma. Él dijo que se encargaría de la parte técnica porque se le daba mejor. Cuentas, pagos, mensajes. Parecía más seguro así, como una barrera entre yo y todo aquello. La primera vez que subí contenido, me temblaban tanto las manos que tuve que dejar el teléfono 2 veces. El cuarto estaba en silencio. La luz de la tarde entraba por las persianas en líneas finas. Recuerdo la textura de las sábanas bajo mis dedos, la boca seca aunque no dejaba de tragar saliva. Me repetía que esto no era sobre mí, era sobre nosotros. Él me mostró el panel una vez, números moviéndose, notificaciones apareciendo. Sonrió, orgulloso, como si lo hubiéramos construido juntos. Yo quería creer que esa sonrisa significaba sociedad, que me estaba cuidando, no administrando. Al principio, el tema del dinero era vago. Decía cosas como, va mejorando, o este mes estuvo más lento. No lo cuestioné. Confiar se sentía más fácil que dudar, sobre todo cuando la duda venía con ese nudo conocido en el estómago. Trabajé más, me exigí más, me repetía que era temporal. Empecé a dormir mal, a despertarme con la mandíbula apretada, los hombros siempre tensos. A veces me quedaba más tiempo del necesario bajo la ducha, dejando que el agua me golpeara la espalda, tratando de sentir que mi cuerpo todavía me pertenecía. Él empezó a cambiar, de manera sutil. Ropa nueva, un teléfono nuevo, más salidas.
Cuando hacía preguntas casuales, sus respuestas eran suaves, demasiado suaves. Noté cuántas veces revisaba la pantalla, cómo la giraba lejos de mí sin darse cuenta. Aún así, no lo confronté. Tenía miedo de lo que las respuestas pudieran significar. Miedo de que preguntar rompiera algo que ya no se podía arreglar. Me resultaba más fácil seguir creyendo que estábamos construyendo algo, aunque ya no pudiera verlo con claridad. Mirando atrás, hubo momentos que ignoré a propósito, como la noche en que le pedí ver otra vez la cuenta juntos y se rió diciendo que me estaba estresando sin razón. Recuerdo quedarme de pie en la cocina después, los dedos agarrando el borde de la encimera, mirando una pequeña grieta en el azulejo como si tuviera algo que decirme. El departamento empezó a sentirse más pequeño, el aire más pesado, las noches más silenciosas, no tranquilas, solo vacías. Nos sentábamos en extremos opuestos del sofá, la televisión encendida pero en silencio, la luz parpadeando en las paredes. Podía sentir la distancia crecer incluso cuando su pierna tocaba la mía. A veces abría mi aplicación bancaria solo para tranquilizarme, para sentir que avanzábamos, pero el saldo nunca reflejaba el esfuerzo que estaba poniendo. Cuando lo mencionaba, él suspiraba, me acercaba, decía que las plataformas tardan, que la paciencia era parte del amor. Yo quería ser paciente, quería creer que el sacrificio tenía sentido. Así que me tragué mis preguntas y seguí adelante, diciéndome que esta incomodidad era el precio de la estabilidad. Físicamente, sentía que me hacía más pequeña. Comía menos sin darme cuenta. Me movía más despacio. Mi reflejo se veía extraño, como alguien ensayando un papel en lugar de vivir una vida. Cuando me tocaba, a veces me tensaba antes de poder evitarlo, y luego me sentía culpable. Las noches eran lo peor. Acostada despierta, escuchando su respiración a mi lado, contando los segundos entre cada inhalación, preguntándome cuándo la confianza había empezado a sentirse como algo que tenía que ganarme. Me decía que todas las relaciones tienen etapas, que dudar era normal, que amar significaba resistir. Me aferré a esa idea porque soltarla se sentía como caer al vacío. Y ahí termina realmente esta parte, no con una pelea, no con una revelación, solo con una sensación silenciosa y creciente de que estaba dando más de lo que me permitían ver. El cambio no ocurrió de un día para otro. Fue más bien como cuando el aire va perdiendo presión y no te das cuenta de que te cuesta respirar hasta que ya estás exhausta. Empecé a despertar cansada, incluso después de haber dormido horas. El cuerpo me pesaba por las mañanas, como si la gravedad fuera más fuerte solo dentro de ese departamento. Me sentaba en el borde de la cama, los pies apoyados en la alfombra, mirando la pared hasta reunir fuerzas para ponerme de pie. Trabajaba más, pero estaba menos presente. Todo se volvió mecánico. La cámara, la luz, los ángulos, sonreír cuando no lo sentía. Cuando terminaba, me quedaba quieta durante mucho tiempo, el teléfono apoyado sobre el muslo, mirando la pantalla sin abrir nada. A veces las manos me temblaban apenas, no lo suficiente como para soltar el teléfono, pero sí lo suficiente como para notarlo. Él decía que lo estaba haciendo muy bien, que la cuenta estaba creciendo, que la constancia era clave. Cada vez que preguntaba por números concretos, sus respuestas seguían siendo abstractas. Hablaba de tendencias, no de totales, de crecimiento, no de dinero. Si insistía, aunque fuera con cuidado, su tono cambiaba, no se enojaba, se decepcionaba, como si yo no estuviera entendiendo algo básico. Empecé a pedir perdón por hacer preguntas. Ahí supe que algo no estaba bien,
aunque todavía no podía ponerle nombre. Las señales físicas llegaron antes que las ideas claras. El pecho se me apretaba cuando su teléfono vibraba tarde en la noche. Un dolor sordo detrás de los ojos cada vez que lo veía arreglarse más para salir un rato. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla sin darme cuenta. Más de una vez me mordí el interior de la mejilla hasta lastimarme. Empezó a cuidar su teléfono como si fuera parte de su cuerpo. Siempre boca abajo, siempre bloqueado. Si yo entraba a una habitación sin avisar, giraba la pantalla rápidamente y luego me miraba sonriendo, como si nada. Me decía que estaba imaginando cosas, que la desconfianza era veneno, que confiar era una decisión. Aún así, los números no cuadraban. Yo hacía cálculos mentales, más o menos, según la actividad, los mensajes, las propinas. Luego abría mi app bancaria y sentía esa caída conocida en el estómago cuando veía que el saldo no coincidía. Cuando lo mencionaba, suspiraba, se pasaba la mano por el cabello y decía que yo no entendía cómo funcionaban las plataformas. Decía que me estaba protegiendo del estrés. Esa palabra se me quedó clavada, proteger. Sonaba noble, pero también significaba que yo no tenía derecho a saber. Cada semana me sentía más pequeña, como si mi mundo se encogiera hasta ajustarse a lo que él necesitaba. Dejé de ver a amigas. No quería preguntas que no supiera responder. Evitaba los espejos siempre que podía. Cuando por accidente veía mi reflejo, parecía cansada de una forma que el maquillaje no podía ocultar. Los ojos siempre un poco perdidos, como si estuviera en otro lugar. Una tarde, mientras él no estaba, me senté en la mesa de la cocina con la laptop abierta. Tenía las manos alrededor de una taza de café frío que no había probado. La luz entraba por la ventana y se veían partículas de polvo flotando en el aire. Entré al correo electrónico vinculado a la plataforma. Nunca lo había hecho antes. Él decía que no hacía falta. Los dedos se me sentían rígidos al escribir. Al principio no fue algo explosivo, solo pequeñas incoherencias. Correos de notificaciones que hablaban de pagos que yo no reconocía, fechas que no coincidían con lo que él me había dicho. El corazón empezó a latirme más rápido. Todavía no era pánico, más bien alerta, como si el cuerpo se hubiera despertado antes que la mente. Fui siguiendo el rastro despacio. Clic, leer, pausar, respirar por la nariz porque la boca se me había secado. Y entonces lo vi. Una cuenta vinculada, un destino de pago distinto. Las manos se me entumecieron. Me levanté demasiado rápido. La silla raspó el piso con un ruido fuerte. Tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caerme. Las piernas me temblaban. Me quedé ahí, mirando la pantalla, leyendo las mismas líneas una y otra vez hasta que se me nubló la vista. No solo había controlado el dinero, lo había desviado. Esa noche, cuando llegó, yo estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano. El departamento estaba en penumbra, iluminado solo por la luz del televisor. No lo apagué cuando entró. No lo miré de inmediato. Le pedí que me explicara. Primero se rió. Un sonido corto, sorprendido, como si hubiera dicho algo absurdo. Luego vio mi cara. La risa desapareció. Su postura cambió, defensiva, cerrada. Dijo que no era lo que yo pensaba, que era complicado, que estaba exagerando. El corazón me golpeaba tan fuerte que lo sentía en la garganta. Las manos me temblaban abiertamente. Las junté, entrelazando los dedos tratando de detenerlo. Él seguía hablando, explicando, justificando. Cada palabra caía más pesada que la anterior. Entonces vi una transacción, un hotel, un regalo, un patrón.
No era algo aislado. Sentí algo romperse por dentro en silencio. No fue un quiebre ruidoso, fue limpio. Me puse de pie despacio, con las rodillas doliéndome, todo el cuerpo vibrando. Le pregunté quién era ella. No respondió enseguida. Ese silencio me lo dijo todo. Dijo que mi trabajo le hacía sentir que tenía derecho, que él también merecía algo, que no era emocional, solo físico, solo dinero. Dijo que si yo no hubiera elegido ese camino, nada de esto habría pasado. Sentí náuseas. Una ola fría me recorrió desde el pecho hasta el estómago. Tuve que sentarme otra vez porque mantenerme de pie se volvió imposible. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo la escena desde lejos. La tela del sofá bajo mis manos era áspera, y eso fue lo único que me ancló al momento. Ahí entendí lo cuidadosa que había sido la trampa, cómo el amor se había usado como palanca, cómo el silencio había sido premiado, cómo mi confianza se había convertido en permiso. Esa noche no dormí. Me quedé de lado, dándole la espalda, los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Cada sonido era demasiado fuerte, cada respiración demasiado cerca. Conté los minutos hasta que amaneció, sabiendo que algo irreversible ya había ocurrido. La mañana llegó sin dramatismo, sin luz dorada entrando por la ventana, solo un cielo gris apagado y el sonido lejano de un auto arrancando en la calle. Me quedé acostada un rato más, mirando la pared, el cuerpo rígido, como si hubiera pasado la noche entera conteniéndome. Cuando por fin me senté, la cabeza me pesaba y la boca estaba seca, como si hubiera olvidado cómo dormir de verdad. Él ya estaba despierto, moviéndose por el departamento como si nada hubiera cambiado. Puertas de gabinetes abriéndose, agua corriendo, sonidos normales que de pronto se sentían fuera de lugar, como si pertenecieran a otra vida. Me quedé parada en la puerta del dormitorio, descalza sobre el piso frío, mirándolo de espaldas. Las manos me temblaban otra vez. Las apoyé contra los muslos, intentando que no se notara. Hablamos, pero no como uno imagina una confrontación. No hubo gritos, no hubo escenas, solo silencios largos y frases que no terminaban de llegar a ningún lado. Repetía las mismas cosas, que no era tan grave, que estaba exagerando, que podíamos seguir adelante si yo dejaba de escarbar. Cuando le dije que quería acceso a todo, a las cuentas, a los números reales, su cara cambió. La mandíbula se le tensó, los ojos se le volvieron planos. Me dijo que yo era controladora. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Recuerdo agarrarme del respaldo de una silla con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Los brazos me pesaban, como si pudiera caerme al suelo en cualquier momento. Ahí entendí lo distorsionado que estaba todo. Yo estaba pidiendo ver mi propio dinero, mi propio trabajo, y de alguna forma yo era el problema. Esa tarde, cuando salió, me senté otra vez en la mesa de la cocina, la misma donde todo había empezado a desarmarse. La luz del sol entraba más fuerte ahora, casi molesta. Abrí todo, despacio, con cuidado. Revisé cada conexión, cada pago, cada registro. Anoté números en una hoja porque no confiaba en mi memoria. El total me apretó el pecho. No era poco. Eran meses de esfuerzo, noches largas, miedo, vergüenza que había cargado sola. Verlo todo así, tan claro, me dejó las manos entumecidas. Me levanté y caminé hasta el fregadero porque pensé que iba a vomitar. No lloré, no en ese momento. Sentí un vacío raro, hueco, casi tranquilo. Cuando volvió, le dije que se había terminado. No con rabia, solo con claridad. Mi voz sonó extraña incluso para mí, firme pero distante.
Intentó discutir al principio, luego cambió, se disculpó, dijo que lo iba a arreglar, dijo que me amaba. Lo escuché con los brazos cruzados, sintiendo lo cansado que estaba mi cuerpo, lo pesados que se sentían los párpados. Le pedí que se fuera. Verlo empacar fue irreal. Sus movimientos eran rápidos, desordenados, como si ya estuviera en otro lugar. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio fue casi insoportable. Me quedé ahí parada, mirando la puerta, esperando alguna reacción. No pasó nada. Los días siguientes fueron lentos. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Dormía a ratos. Me olvidaba de comer. Los hombros se me quedaban tensos incluso cuando intentaba relajarme. A veces me descubría conteniendo la respiración sin darme cuenta. Cerré la cuenta. Eso fue más difícil de lo que pensé, no porque la extrañara, sino porque sentía que estaba borrando pruebas de lo que había vivido. El dedo me tembló sobre la pantalla unos segundos de más antes de confirmar. Cuando terminó, dejé el teléfono a un lado y me quedé sentada, mirando la pared. Algunas amigas hicieron preguntas suaves. Respondí de forma vaga. No estaba lista para explicar nada, ni siquiera para mí misma. Empecé a salir a caminar por las tardes, solo para volver a sentir movimiento, para recordarme que mi cuerpo seguía siendo mío. Las luces de la ciudad se encendían cuando bajaba el sol, y a veces me apoyaba en una baranda, respirando el aire fresco, dejando que el ruido me anclara al presente. Con el tiempo entendí lo que realmente había pasado, que no había sido descuidada ni débil, que la confianza, cuando se usa en tu contra, deja de ser una virtud y se convierte en un arma. Yo le había dado acceso a mi vida porque creía en nosotros. Él había usado esa creencia para quitarme más que dinero. Lo más difícil no fue perderlo a él, fue reconstruir mi sentido de la realidad, volver a escuchar esa incomodidad interna, aprender que el amor no exige silencio, que una sociedad no significa entregar el control. Hoy, cuando pienso en la mujer que fui entonces, no siento tanto enojo como tristeza. Estaba tratando de sobrevivir, de construir algo estable en un mundo que se movía bajo sus pies. Sigo reconstruyendo, despacio, con intención. Algunas noches todavía me despierto tensa, con el corazón acelerado, buscando un teléfono que ya no guarda mis secretos. Pero la mayoría de los días siento algo que antes no sentía, propiedad, no solo de mi dinero, también de mi voz, de mi tiempo, de mi cuerpo, y eso lo cambió todo.